Agricultura presenta La Otra Cara. La destacada periodista, historiadora y escritora Rosario Moreno entrevista a personalidades del acontecer nacional. Una conversación directa para conocer La Otra Cara. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hiro 6 de Amazon. Muy buenos días, aquí estamos en La Otra Cara. Y bueno, todos sabemos que esta semana ha sido muy noticiosa y que en una semana más hay que ir a cumplir nuestro deber cívico. No es solo un derecho, sino que un deber. Así que llamo a todos quienes nos escuchan a que asistan a sus locales de votación y emitan su sufragio. Si no sabe dónde hay que hacerlo, métase a cervel.cl y ahí va a encontrar toda su información. Bueno, además estamos dentro de un periodo de mucha violencia, de problemas con algunos municipios en que hay cosas no muy claras, etcétera. Y por eso creo que muchas veces hay que tocar otros temas, porque los medios de comunicación no tienen la oportunidad en general de poder tocarlo, porque es tal la contingencia llena de noticias que no se puede dar cabida a otros temas que son muy relevantes, a veces más relevantes, y que debemos darlo a conocer a la opinión pública. Es el caso de hoy. Estamos con Gonzalo Plaza, director de la Fundación 99. Muy buenos días, Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rosario? Bien, gracias. Bueno, lo importante es que hoy día vamos a hablar de la brecha en la educación, en la calidad de la educación entre los chilenos que viven en el campo rural y los chilenos que viven en la ciudad o en lo urbano. Se va a sorprender con muchas de las cifras que vamos a ver. La verdad es que es un tema que más fuerte de lo que uno pensaba. Pero bueno, Gonzalo Plaza, les cuento, es director ejecutivo y cofundador de la Fundación 99, es economista y magíster en políticas públicas de la Universidad de Chile. Durante 10 años fue director ejecutivo de Puentes Educativos. Trabajó como investigador para el Ministerio de Educación. Ha sido también consultor de la CEPAL y del Banco Mundial. Fue elegido como uno de los 16 jóvenes líderes por el Foro Económico Mundial el año 2012. Hay muchas más cosas que él ha hecho, pero bueno, nombré solo algunas, pero para que vean el amplio currículum que tiene Gonzalo. Y para partir, Gonzalo, te quiero preguntar, ¿por qué una persona que estudia economía, bueno, también estudiaste políticas públicas, pero economía, que en general los economistas quieren ganar plata, y les va bien además, son los dueños de los números, decide dedicar su vida, su profesión a temas de vulnerabilidad, entre esto de las diferencias entre los sectores rurales y urbanos? ¿Por qué? ¿Viviste en el campo? ¿De dónde surgió esto? No, tremenda pregunta, Rosario. Muchas gracias. Y antes de partir, quiero tomarme un minuto como para agradecer este espacio. Creo que una conversación, tú lo decías en la introducción, ¿cierto? Estamos bien convulsionados, vienen las elecciones pronto, uno ve temas de violencia, está bien convulsionado lo que estamos viendo como país, como región, Claro. y parar un rato. Y mirar otras cosas. Exacto, parar un rato, como poner la pelota en el piso, como realmente como se dice, y mirar otros temas, y en particular este tema, que es el mundo del desarrollo rural, donde no tiene mucha prensa. Entonces, No. quiero agradecer honestamente que se hayan tomado el tiempo y la dedicación de mostrar, porque para nosotros es muy importante, nosotros somos un eslabón más, y queremos empujar. Entonces, Perfecto. muchas gracias por ese espacio. De nada, ya. ¿Por qué entonces no estamos haciendo una máquina de plata, sino que de hacer estos temas de políticas públicas, digamos, a la larga? Porque yo creo que siempre se dice, en muchos casos, hay dos tipos de personas, esta A o esta B. Obviamente hay muchas más, afortunadamente, pero me sirve como para partir el ejemplo. Yo creo que hay personas que trabajan con un propósito,
tienen un propósito que podría ser legítimo, ganar plata, Mm. pero hay otros, en el cual me incluyo, que tenemos otro tipo de propósito social. No es ni mejor ni peor, solo distinto, y lo que perseguimos, yo en mis últimos 15 años de vida laboral, los he dedicado al servicio público y al tema de sociedad civil, en esta fundación que 99 que cofundé con un gran amigo. Entonces, ¿Por qué se llama 99? porque queremos ser un puente entre el 99% de la población mundial y el 1% que tiene más riqueza. No Perfecto. pelear unos con otros, sino que cómo colaboramos, porque ni al 1% más rico de Chile, de Argentina, de Latinoamérica, le conviene tener sociedades fragmentadas, sin cohesión social, y tampoco obviamente el 99% restante. Entonces, Ya, ¿cómo convivimos con ambos mundos? Por eso se llama Fundación perfecto. 99. No es porque la fundaron en No. Tiene 1999. un poquito más de desarrollo el nombre. Ya, Pero respecto a tu pregunta, claro, entonces el propósito social es lo que a perfecto. mí me convoca y por eso estoy dedicado, y desde el colegio tuve súper claro de trabajar en temas Ah, sociales. te gustó desde chico. Sí, Ya, tuve ya. un electivo en tercero o cuarto medio que me voló la cabeza, de análisis de problemas sociales contemporáneos con Ya. microeconomía, y ahí tuve esa suerte y me dijo, quiero estudiar economía porque quería, y lo dije en cuarto medio, quiero economía porque quiero trabajar en temas de pobreza, en temas Y de a la salud pobreza hay que o ponerle números. educación. Exacto. Todos creen que es como, la mayoría cree que es como ponerle buena voluntad. ¿No? No, se necesita mucho número. Y este mundo de la Sí. sociedad civil, Mm, por suerte, se ha profesionalizado mucho, y eso requiere indicadores, KPI, métricas, evaluación, modelos de negocio mm, en temas sociales. Son muy importantes. perfecto. Ya, ahora entramos de lleno a las cifras que son muy duras. En 2021, en Chile habían 3.299 escuelas rurales, que equivale al 29% del total de los establecimientos educacionales, casi un tercio. Pero en cuanto a niños y adolescentes, es de un 7% del total de estudiantes del país. O sea, es claramente una minoría. Imagino que los establecimientos son mucho más porque como son lugares aislados hay que hacer más escuelas y todo eso. Supongo que por ahí va. Claro. Sí. Bueno, y el tema de la exclusión escolar en contextos rurales de los estudiantes de 14 a 17 años es de 6,1%, casi el doble de la que hay en las zonas urbanas, que es de 3,8%. Fuerte. ¿Qué están diciendo estas cifras, Gonzalo? ¿Es grave? ¿No es grave? Varias cosas dicen. Primero, nos dan un orden de magnitud. Nos dice de qué tamaño es este animal, de alguna manera. ¿Mm? Y en ese sentido uno puede ver, como tú bien dijiste, en Chile tenemos cerca de 12.000, 11.000 escuelas, establecimientos educativos. De esos públicos, de eso, el 30%, o sea, 3 de cada 10 son rurales. Mm. Uno dice, oye, qué harto. Mm. Pero cuando uno se va a la matrícula, la cantidad de niños, de Claro. niñas, como tú bien dijiste, es cerca del 8%. Sí. O sea, 1 de cada 10 estudiantes asiste al mundo rural. Y eso típicamente pasa por lo que tú dijiste, están más aislados. La educación rural, de estas 3.300 escuelas, es por lo general educación pública. Mm. No hay proveedores privados que provean educación rural, porque típicamente son menos cantidad de estudiantes, están más aisladas, es Claro. más costoso. Entonces, el Estado se hace cargo y entrega, provee ese tipo de educación. Mm. Es una educación pública por lo general. Y están más aisladas. Entonces, otro dato importante que tú mencionaste es que la tasa de exclusión escolar, o sea, o abandono, Mm. después de los niños que pasan de sexto o hasta octavo básico, hay una brecha importante que no siguen estudiando. ¿Por ¿Por qué? qué? Porque no hay oferta. Claro. En Chile tenemos, por Son ejemplo, escuelas básicas. escuelas básicas, por lo general, hasta sexto básico. Claro. Y son escuelas básicas, la mayoría, multigrado. ¿Qué quiere decir multigrado? Sí, explicarlo en fácil. Exacto. Niños y niñas de diferentes edades con un solo profesor en una sola sala de Claro. clases. Entonces, Que tenemos obviamente la calidad de esa educación no es la misma cuando tienes niños de la misma edad en una sala. Exacto. Pero ojo, no hay evidencia que sostenga que esa educación es de peor calidad. Ya. De hecho, muchas escuelas privadas, colegios privados de acá de la capital, de Concepción, de los grandes centros urbanos, incluso en países nórdicos, escuelas grandes, colegios grandes, Se están... hace el multigrado. Exacto. Sí. Están siendo multigrado. ¿Por qué? Porque ven beneficios. Ya. ¿En qué tipo? Desarrollan habilidades. Entonces, el niño mayor o la niña mayor tiene habilidades como tutoría, de liderazgo, Ya. arman equipo. Entonces, lo están poniendo multigrado. Entonces, lo que está ocurriendo en el mundo rural
está enseñándole al sistema educativo Claro, completo. pero no es un tema por elección, Gonzalo. Cuando no es por elección, yo creo que está mal. Porque es multigrado en rural porque no queda otra. Por defecto. Exacto. Sí, Entonces, claro. yo creo que los padres deberían tener la opción si quieren multigrado o no multigrado. Entonces ahí ya partimos mal con la educación rural. Y lo otro, ¿qué te parece que muchas veces no hay oferta de primero a cuarto medio en las zonas rurales? O sea, la desigualdad, nuestra constitución, párrafo 1, casi dice que todos somos iguales, que tenemos los mismos derechos y todo. En la práctica no tenemos los mismos derechos. O sea, eso es para otro programa, probablemente No, estaríamos pero varias horas hablando de que no somos todos iguales. Estoy súper de acuerdo contigo. Quiero volver a un punto anterior, que yo estoy de acuerdo. Uno tiene que entender, por lo general, yo súper valoro mucho la capacidad de la libertad, ¿no es cierto? Que podamos elegir, y como tú bien dices, en las zonas rurales, por lo general, no está esa capacidad, esa opción de tener diferentes formas de cómo puedo educar a mis hijos o hijas. Lo bueno que tenemos es que la opción por defecto que hay es una opción que se está ocupando en otros lados donde lo miran, como por ejemplo hacerlo multigrado. ¿Me explico? O sea, mm, es una oportunidad más que un problema, así lo miramos nosotros. ¿Ya? Porque pero tú tienes hijos en escuelas rurales. no, pues yo voy en Santiago. Ya, entonces también es distinto hacer un laboratorio, porque esto es un laboratorio de si resulta o no, perdóname, o sea, tengo que decirlo en pan pan vino vino, de si resulta o no, pero a mí no me gustaría ver que si mi hijo esté en si resulta o no. Pero ¿por qué dices que es un laboratorio? Eso Porque tú estás diciendo que lo del multigrado ¿Mm? ha tenido buenos efectos en otros países y ¿Mm? que acá es una oportunidad porque se da la oportunidad de que el multigrado les pueda hacer bien, ¿no es cierto? Mi hijo, que está en un colegio aquí urbano, se junta con niños de otros cursos. Lo hacen multigrado en algunas materias, en algunos proyectos. Ya, bueno, pero no es todo el día. No, claro. Ya, entonces a eso voy, que es re fácil hacer un experimento, decir esto es bueno o malo, no te lo estoy achacando a ti, No, sí, sí, claro. estoy hablando de los problemas del sistema chileno. Pero yo no, a mí no me gustaría que lo hicieran con mi hijo el laboratorio. O sea, te entiendo el punto, Claro, te entiendo el punto de que que eso uno no no lo quiere que hacen con nadie lo urbano. experimente. Estoy yendo a cómo se discrimina al mundo rural. En ese sentido, estoy yendo a eso. Yo viví 10 años en el campo. Sé lo que es estar desconectado. Sé lo difícil que es y perderte muchas cosas porque las lluvias, los caminos cortados, porque es lejos. No hay internet, no hay Claro, agua potable. claro. Entonces, por eso te digo que creo que también en este tema hay que hablar mucho y levantar la voz de que se discrimina. Así como los pueblos originarios se sienten discriminados, el mundo rural también es discriminado. Yo estoy plenamente de acuerdo contigo, si me pedís firmarlo, lo firmo en cualquier lado. Que el mundo rural está más postergado, está discriminado, y las brechas, sobre todo post pandemia, ahí donde más le pegó fue el mundo rural. Claro. Lo que no comparto y no estoy de acuerdo es que en la escuela multigrado sea un ejemplo de discriminación. Podemos encontrar miles otros. La falta de conectividad, la falta de caminos decentes, la falta de agua Yo no potable. digo que sea discriminación, yo digo que es un experimento. Ya, yo creo que no. Pero ahí Ya. estamos en desacuerdo con eso. Mm, Pero en el fondo, estoy de acuerdo contigo que el mundo rural sí ha sido más discriminado. Ese ejemplo creo que no es, a mí no es un experimento, creo que Perfecto. eso. Ya. Bueno, pero la cifra, me interesa la cifra de que los niños rurales, el 6,1% salen de la educación, No tienen oferta, no tienen no hay oferta. oferta, ¿Qué no hay. hace ese niño? Porque Lo- un niño. exacto. Lo que típicamente hace es que se mueve a la comuna más cercana, y eso implica que la familia se desintegra, Exacto. implica mayores costos porque hay que pagar una pensión o hay que pedir apoyo con un familiar. Entonces, y ese es un niño que tiene sexto básico, que Claro. pasó a séptimo, entonces tienen, no sé, 9, 10 años, 11 años. Entonces, eso es bien complejo y por esa misma complejidad, muchos y muchas familias deciden no tomar ese camino. La Entonces, mayoría, pero. exacto. Entonces, ¿qué pasa? Hay peores oportunidades después de desarrollo personal, profesional, laboral, menores ingresos y toda una cadena que conocemos. Claro, y vuelve la discriminación, porque esto es una cosa que. Y peor aún, cuando ya tenemos la suerte de que hay, por ejemplo, un liceo,
típicamente ese liceo puede ser científico humanista o técnico profesional. Cuando es, por ejemplo, técnico profesional, tiene una especialidad. O sea, a mí yo pasé a séptimo, tengo que elegir, o segundo medio después, tengo que elegir, o me gusta gastronomía, o me gusta gastronomía. No tengo esa opción que hablamos antes, Exacto. esa capacidad de elegir. Finalmente, esa libertad, ese abanico no está. Y eso es muy discriminador. Exacto. Bueno, se pasó volando, vamos a la primera pausa comercial. Aquí estamos en La Otra Cara, hablando con Gonzalo Plaza, director de la Fundación 99. Vamos y volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, aquí estamos de vuelta, aquí en La Otra Cara, con el director de la Fundación 99, Gonzalo Plaza, hablando de la educación rural y las discriminaciones que tiene versus la urbana. Pero antes les quiero contar que nuestros amigos de GTD siempre están junto a las empresas, sin importar su tamaño, porque proveen soluciones digitales que se adaptan a cada necesidad. Es lo bueno de confiar en una compañía que va junto al crecimiento de quienes los eligen. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida. Gonzalo, ustedes el año pasado hicieron una segunda encuesta de educación rural y dentro de los resultados, y es muy fuerte, es que te lo digo porque cuando yo dije voy a hacer esta entrevista y empecé a leer los datos, quedaba golpeada cada vez que seguía leyendo, vi el estudio completo. Y da rabia, da rabia. Más cuando te digo yo viví de años. Entonces, bueno, pero aquí les voy a contar para que la gente sepa, más de la mitad responde que sus estudiantes, los profesores responden que sus estudiantes no cuentan con internet ni con dispositivos tecnológicos en sus hogares, 51%. Para mí eso es un escándalo. Solo el 7% señala que sus estudiantes cuentan con internet y dispositivos a libre disposición en sus hogares. 7%, ¿escuchó? 7%. Y que la falta de conectividad a internet es el principal desafío que se percibe. 79%. Bueno, y así puedo seguir. Entonces, preguntas. No nos importan los niños rurales. Al Estado estoy hablando. Yo creo que es muy fuerte esa federación, Pero tiendo a compartirla, y es dramático, o sea, nos hace preocuparnos mucho más. Son los que han estado más postergados. Y sistemáticamente el Estado de Chile ha tenido que tomar otra prioridad y el mundo rural ha estado dejado y además invisibilizado, absolutamente. porque hay otros grupos que protestan, por ejemplo, los pueblos originarios, a lo mejor hay muchas cosas injustas y todo, pero tiene visibilidad. Claro, Aquí, además de ser injusto, no hay visibilidad. nadie lo muestra. Bueno, aquí por eso yo quería, porque aquí lo estamos mostrando. Exacto. Y me parece a mí un escándalo. Ya, entonces, a ver, esto también al leerlo, es como castigar a los niños y jóvenes del campo a ser analfabetos digitales, ¿o no? Sí, y sobre todo un año 2023, pleno siglo XXI, donde justamente ese tipo de competencias, ese tipo de habilidades son fundamentales, no solo para trabajar en un centro urbano, también para temas agrícolas, también para temas pesqueros, también para temas del fondo del agro. También son muy relevantes cómo tecnificamos ciertos procesos y para eso las habilidades tecnológicas son fundamentales. Entonces, lo estamos relegando a un segundo lugar porque no le estamos entregando esas competencias a través de esta tecnología. Y no es ninguna noticia, pero ¿cuál fue la gran solución a la pandemia en temas escolares? ¿Cuál fue la gran El solución? Zoom. El Zoom, Y ellos no tenían la solución Zoom. remota. Claro. Y eso no ocurre. Entonces, ¿quiénes son los que están hoy día, post saliendo de la pandemia, con mayores falencias, mayores rezagos? El mundo rural. Entonces, ahí cuando yo digo sentido de urgencia y cuando hay que priorizar, ahí tenemos 280.000 estudiantes del mundo rural que están más postergados y han sido postergados por décadas. Quiero decir que el mundo rural, los niños y jóvenes del mundo rural, 8%, son más que los pueblos originarios de Chile. Solo eso, ¿ya? Para comparar.
Y otra cosa importante ¿Mm? también cuando mencionábamos esto como al inicio de este bloque, claro, el Estado no le interesa o no le importa el mundo rural, o sea, la educación rural. Quiero rescatar dos temas muy importantes. Uno que viene del gobierno pasado, de la ex ministra Undurraga de ¿Mm? Agricultura, ¿Mm? que yo valoro mucho y no me canso de resaltarlo, que fue que ella, su administración y el equipo logró abrir el paradigma del mundo rural. Típicamente, desde el Ministerio de Agricultura, se entendía la ruralidad netamente como la parte más productiva Exacto, económica, claro, ¿cierto? claro. El agro, La exportación. exacto. La exportación, Pero claro. gracias a su gestión de la ministra ¿Mm? Undurraga, insisto, creo que es muy valorable, eh, dijo, mira, la ruralidad es multifactorial. No ¿Mm? es solamente la parte productiva Claro. exportadora, sino que también tiene que ver con temas de bienestar, temas de cultura, temas de educación, temas de salud, temas de transporte. Entonces, estamos entendiendo la ruralidad como un fenómeno más multifactorial y no solamente como el tema Exacto, productivo. Eso, exacto. muy valorable. Y ahora también, para ser justo, este gobierno lanzó el año pasado, el presidente lanzó un plan, ¿Mm? que nunca había habido un plan que se llama Plan de Reactivación Gabriela Mistral Sí. para la educación rural, que tiene 7 puntos. Justamente hace poco estuve con el ministerio para ponernos a disposición de cómo ponerle Ayudar en papitas, esto, en el claro. fondo, que ¿Mm? deje de ser una política Claro. a hacer un plan de acción. Ya. Y estamos muy dispuestos y disponibles para ¿Pero empujando. partió el plan de acción? No, pues estamos en esas No. conversaciones. Ah, ya. Se lanzó Y hace que un par de meses busca atrás. que llegue Internet a 1888 Exacto. Y ahí está el plan escuelas. 2030. Sí, También lo vimos. hay temas de transporte Exacto. importantes. Sí, Y también pues. hay temas de foco pedagógico en el mundo rural, foco de educación media TP en el mundo rural. Entonces, Claro. un proyecto, un plan bastante completo, pero aún estamos echando de menos la acción, el pasar del papel Exacto. a llegar a Cunco, a llegar a Melipeuco, a llegar a Chépica, Millones a de Alto del partes. Carmen, Exacto. con estas soluciones. Porque Perfecto. esos niños y niñas no pueden seguir esperando. ¿Cuándo debiera partir el plan de acción? Estamos trabajando, nosotros no estamos poniendo a disposición, ese plan no depende de nosotros Sí, como Fundación no, 99, claro. es un plan de Del este Mineduc. gobierno, claro, Ujú. pero ya hemos tenido varias conversaciones, vemos muy buena disposición y vemos que se materializó en un plan. Ojalá no quede solamente en el plan y avancemos y ahí estamos 100% disponibles. Perfecto. ¿Somos los únicos? No, también hay otras fundaciones que Otras están fundaciones. trabajando. Gonzalo, a mí me llama la atención, sigo con esto de Internet, porque la vida, no nos vemos la vida sin Internet. Entonces la brecha de desigualdad entre la educación rural y urbana es peor ahora que antes de la era Internet, ¿o no? ¿Qué opinas Y tú? sobre todo es peor post pandemia. Ya, Por lo que te decía antes, 4 de cada 10 estudiantes en pandemia no tuvo ni un día de clases. 4 de cada rurales. exacto, en pandemia. Por lo que hablamos antes, la solución fue Zoom, Meet, etcétera. Entonces, 4 de cada 10 no tuvo ni clases presenciales ni online. Imagínate el desastre. Se atrasó 2 años. Exacto, exacto. Entonces, ahí Duro, está el sentido de urgencia. duro. Tú me dices, ¿la brecha se acrecentaron? Sí, claro. Y ahí, sobre todo post pandemia. Y mi pregunta, antes de que hubiera Internet para todos, mirándolo así, ¿la brecha de desigualdad era menor si lo comparamos con lo que estudiaba un niño rural con un niño urbano? Sí, o sea, Claro. la respuesta corta es sí. Mm. Como te decía también al principio, no hay evidencia, y ahí los académicos son los que se dedican a buscar ese tipo de papers, no hay evidencia significativa que muestre que la educación rural es de peor calidad que la educación urbana. No hay evidencia. Ya. De repente hay como estigmas o como prejuicios, pero eso no es... Pero se puede decir que la Internet ha aumentado la brecha. Es que el Internet es un canal, un facilitador que hoy día es vital Sí, tenerlo. claro. Y no se lo estamos entregando. Y el Plan 2030, que también tuvo mucha fuerza en el gobierno anterior y ahora se está continuando, son planes a largo plazo. Entonces, ¿Tú recorres las zonas rurales? sí, claro. ¿O, Sí, o claro. trabajas más acá en el No. Cotopaxi? Ya. Por mi rol en la fundación, como dirijo la fundación, viajo menos, pero Claro. sí tengo una pata. ¿Y qué te dicen los niños? ¿Te ha tocado hablar con niños? Sí, mucho. ¿Qué te dicen? Son niños y niñas de alguna manera quizás más ingenuos, porque justamente Claro. esta carencia de exposición al mundo, a esta globalización, no tienen No ese tienen bombardeo. ciberbullying, No tienen ese por bombardeo. ejemplo. Temas Eso de, es bueno. temas de convivencia Ya, son mucho mejores resueltos que en zonas urbanas. ya. Temas de violencia son Menos. mucho menor Mm. cantidad. Entonces, son niños y niñas que están más conectados con la naturaleza.
aprenden haciendo en torno salen al jardín, Mm, a su huerto, a su jardín nativo, salen a recorrer el lago Yanquihue, tienen clases de, no sé, de kayak, en el fondo van al volcán, claro. entonces están conectados con los saberes, con el patrimonio, con la cultura. Muchos de ellos y ellas hacen patria con sus profesores. Son escuelas que están a una hora de Argentina. Mm. Entonces, como que ahí Pero, se... pero tú no veías como ese hambre de los niños de querer tener el celular con Cuando nosotros hemos llegado con las redes la sociales. Fundación 99 trabaja, nuestro foco es el desarrollo rural. Mm, Y uno de nuestras patas es la educación. mm, Otros temas de infraestructura o temas de emprendimiento rural. Pero la pata de educación, cuando uno va y llega con un tablet, un computador, con internet, claro, uno ve, se apiñan y están fascinados, claro. porque es la novedad Mm, y les gusta y lo disfrutan. Pero claro, pues ahí hay una brecha y ahí hay un llamado muy abierto justamente a estas grandes empresas de telecomunicaciones, donde ahí hay un tremendo aporte. ¿Es rentable? Probablemente no es tan rentable que como iluminar una zona urbana, pero hay un tema de rentabilidad social, hay un tema de las grandes empresas por lo general tienen sus departamentos, sugerencias de sostenibilidad, de inversión mm. social, de responsabilidad corporativa. Y ahí es donde nosotros hacemos un llamado para poder no solamente esperar la noticia en la radio o en un noticiero, donde cuando uno ve a la niñita o el niñito arriba de un techo, no sé si te acuerdas, buscando internet para hacer la tarea o andando a Claro, caballo. No claro. esperemos eso. O sea, Mm. hay espacio y hay carencias, como tú dices, la conectividad es una gran carencia. Y por ejemplo, esto de que no tienen una igualdad de oportunidades en la educación, ¿no atenta contra los derechos humanos del niño? Ciertamente, ciertamente. Si uno se pusiera, entre comillas, más pesado, podría invocar eso, ¿no es cierto? Pero claramente no estamos garantizando una educación de calidad a aquellos niños y niñas. Podría haber una demanda colectiva, por ejemplo, de los papás, educadores, niños Claro, rurales en contra del Estado. probablemente yo no soy abogado, pero no sé, puede ser. Ya. No lo conozco. Claro, porque claramente no se está dando lo que la Constitución dice que se tiene que dar a todos por igual, digamos. Perfecto. Claro, en el 2021 también ustedes dicen en su estudio que el 92% no pudo pasar, de los profesores no pudo pasar el 90% del currículum priorizado. Esa ofrecida fue brutal. Sí, porque priorizado, cuéntalo que el Sí. currículum priorizado porque Muy hay que sí. explicárselo a la gente y quiero saber cuánto fue en la zona urbana para tener la diferencia. Sí, ese dato es para la zona urbana, pero es brutal porque el currículum nacional te dice qué tienen que aprender los estudiantes. En matemática, en lenguaje, los objetivos. Claro. Mira, no sé, aritmética, que aprendan a sumar y a restar. El qué te lo dice es el currículum, ¿ya? Y eso es para todo Chile. Y tiene muchos objetivos que se espera que los profesores enseñen a sus estudiantes. En pandemia se hizo un currículum priorizado. Se pasó por un colador y se dijo, mira, que es lo como estamos- mínimo. Exacto. ¿Cuáles son los contenidos mínimos fundamentales que tenemos que enseñar? Mm, Entonces es una reducción del currículum más general, ¿cierto? Entonces son menos contenidos. Porque estamos en pandemia, Claro. situación más extrema. Exacto. Bueno, de ese currículum priorizado, de ese resumen de lo fundamental, solo el 8% de los profesores del mundo rural logró cubrir más del 90% de ese currículum. Exacto. O sea, tenemos la gran mayoría que no logró enseñar Claro. todo el currículum priorizado, ese resumen. Exacto. Entonces, los que fueron a clase, bien, fueron, pero aún así no abordaron todo lo que tenían que aprender. Exacto. Entonces, esa es otra cifra brutal que te vuelve a decir, ¿dónde está la prioridad? Cuando tenemos que reactivar, estamos hablando del plan de reactivación, Claro. está en ellos. Y en lo urbano, ¿qué porcentaje? No, esa cifra la desconozco. Ah, no. ya. Otro de los resultados muy interesantes del estudio que ustedes hicieron, que el 83% de los encuestados señala que se encuentra interesado en realizar un diplomado o recibir información sobre educación rural y multigrado, los profesores. Entonces, yo digo, ¿qué falta aquí? Si ellos quieren, los profesores se quieren capacitar, quieren hacer un diplomado, quieren ser más. ¿Qué falta aquí, Gonzalo? Esa cifra la puedo complementar con otra cifra importante que, ¿por qué hicimos esa pregunta en la encuesta 2? Porque en la encuesta 1 preguntamos si tenían una formación y nos dimos cuenta
que 8 de cada 10, o sea, el 80% de los profesores del mundo rural, nunca, ni en la universidad, ni después, se han capacitado en temas de ruralidad. ¿Por qué pueden preguntar, por qué es importante capacitarse en temas de ruralidad? Si no, no es lo mismo enseñar en un colegio de Gran Concepción que Eso, en una tenía la escuela duda de también. Cunco, ¿Cuál es la de diferencia? Hualqui, Claro. lo que hablábamos antes. La escuela es multinivel, Ya, multigrado. ya, por Cuando eso. estoy enfrentado a un aula con 15 estudiantes, Mm, desde primero básico hasta sexto, diferentes edades, diferentes estilos, formas, yo tengo que tener como profesor competencias distintas, de perfecto. cómo enseñar distinto, cómo evaluar distinto. No es lo mismo hacer clases en un aula con 35 estudiantes de solamente quinto grado que en un aula que es multigrado. Entonces, por esa razón, necesitan tener formación distinta. ¿Y le estamos garantizando esa formación? No. 8 de cada 10 no tiene formación ni en la escuela de pedagogía, cuando estudiaron para ser profesores, ni después. Entonces, por eso detectamos esa brecha en la Fundación 99 y ya tenemos listo elaborado un diplomado para hacer frente a esa problemática. Y ese diplomado lo estamos haciendo en alianza con la Fundación Arauco ¿Ya? y con Tandem Profesores. Se lo mostramos al Ministerio de Educación y ahora lo que nos falta es tener financiamiento para poder entregarlo a 500 ¿Quién tiene profesores que pagar eso? El Estado. o privados. Ya. También, nosotros trabajamos con fundación, las fundaciones trabajan con financiamiento público o también financiamiento privado. Ya. Nosotros tenemos gran parte de nuestros financistas, colaboradores, socios, son fundaciones privadas, familias empresariales, family office. Claro, pero es que ¿por qué le quitamos la pega que tiene el Estado? Si el Estado tiene que financiar todas esas cosas. ¿Por Pero qué? Además, para que sepa la gente, el Ministerio de Educación es el segundo ministerio que recibe más recursos. plata al año, superado solo por el de salud. Estamos hablando de billones y billones de pesos. Entonces, me gustaría saber cómo se gasta ese dinero, porque yo creo que si bien gastado le podría alcanzar a mucho más, Sí, digamos. sí. Pero bueno, no es la discusión acá. Exacto. Pero lo que no entendí en el estudio que ustedes hicieron, que más del 80% de los docentes indica que descansa 5 horas o menos a la semana y solo el 16% supera las 6 horas de tiempo de ocio. ¿Eso es diario, semanal? Diario. Ah, ya, Sí, porque sí. yo dije, chuta, si ya semanal, o sea, No, me diario, pego un diario, tiro. claro. No, Ya, es sabido que el profesorado, sí. sobre todo en zonas públicas, tiene un tema de agobio, llegan hacen clases todas las horas, después llegan a corregir pruebas, ¿no es cierto? Hasta Sí, tarde. Hay una sobrecarga laboral. Entonces eso intento reflejar. Un poco el punto anterior, de quién financia esto. Yo o sea, nosotros como fundación creemos justamente, porque el nombre, Fundación 99, esto no es pega de uno solo. Es son grandes desafíos. Por lo tanto, aquí es una colaboración. Tenemos que la sociedad civil, el Estado y los privados son a propósito de NAE. Me tocó estar en NAE hace muy poquito, hace una semana atrás. Exacto. Y ahí el espíritu que reinaba era un espíritu de colaboración entre el mundo privado y el mundo público, y ese es el que uno quiere rescatar también. Perfecto, está bien. ¿Hay interés de ser profesor rural? La respuesta corta es no. Ya. No, tampoco están los incentivos para eso. Y hay estudios, por ejemplo, de Elige Educar, ¿cierto?, que avisoran y proyectan una falta de dotación docente. Si no me equivoco, cerca del 8%. O sea, en los próximos años van a faltar profesores, tanto a nivel urbano como a nivel rural. Entonces, no tenemos, y eso es un indicador que responde a tu pregunta de si es que hay interés, no. Y eso es grave. Es grave. Porque ya ni siquiera van a ser o buenos o malos profesores, no van a ver. O sea, primero van a faltar. Acuérdate que no están formados, porque claro. Son autodidactas, tienen gran vocación y pasión y hacen lo que pueden con sus conocimientos, pero no tienen las herramientas, nadie, ni la universidad, ni el mundo después, educación continua, les ha enseñado cómo enfrentar un aula multigrado, por ejemplo. Entonces, con el esfuerzo que hacen, son autodidactas. Entonces, tenemos que entregarles esa herramienta. Perfecto. ¿Y quién tiene que entregar esa herramienta? El Estado tiene que garantizarle tiene que dar esa formación. Exacto, que se pague más, que Porque hay incentivo. Porque ese niño y esa niña tienen el derecho a tener un profesor que sepa cómo enseñarle, cómo evaluarlo y cómo abordar un aula con diferentes niños y niñas de distintas edades. Además que si faltan profesores, nuevamente el Estado está cayendo en no cumplir los deberes, los derechos de los niños.
que es educar. A ver, no se conoce a Antonia Rivera, directora de la ejecutiva de la Fundación Amulén. Sí, claro. Ella escribió una columna muy, muy interesante en que dice que 1.350 establecimientos rurales en Chile se encuentran en carencia de agua potable, con lo cual más de 27.000 niños son afectados. Ese es otro tema, estamos hablando de internet y todo, porque uno dice agua, ay, pero no es tema aquí, o sea, es como obvio. Allá no es obvio. No es obvio que hay agua. Y si no hay agua, ese colegio no puede abrir. Ese es el problema. Entonces, vamos sumando, no hay internet, falta de material digital, falta de agua, profesores no capacitados en educación rural. ¿No lo considera, mirado así, alguien que lo ve, que lo vi yo, un escándalo? O sea, 100% es un escándalo. Y eso nos hace a tener un sentido de urgencia. Y eso es lo que nosotros nos hace levantarnos todos los días. Por eso estamos trabajando como fundación en este mundo rural. Porque creemos que es un escándalo que está más postergado y eso no puede seguir ocurriendo. Otro dato respecto a lo que decía Amulén y Antonia, que es una fundación tremendamente Sí, potente, hace la un vi, trabajo dedicada de al lujo. agua rural. Exacto. Muy bueno. En la región de los lagos, por ejemplo, de cada 3 escuelas, dos no tienen acceso a agua potable formal. Claro, y lo que tú dices, ¿qué tiene que ver el agua con la Claro. educación? Bueno, no van a clase si no hay agua No, po. potable. Y No. si no van a clase, pueden abandonar, ¿cierto? Se excluyen del Exacto, no se sistema. puede hacer la comida, no No, puede ir po, al baño, no, no puede lavarse la cara. O sea, no se puede. no. Sí, no- Entonces, no. Entonces suma y sigue, entonces uno dice, ¿hasta cuándo? Por eso también valoro, vuelvo al tema de la ministra Undurraga, Mm, que abrió, ya esto no es solamente enseñarle al en la profesor, exportación. exacto, también tiene que ver con temas de agua, temas de transporte rural. O sea, eso es también un tremendo, una tremenda brecha del transporte rural. Los Mm. niños y las niñas tienen que recorrer 5, 7, 10 kilómetros en lugares que no son la carretera que uno No. conoce. Son cerros, son Exacto, con acequia, ríos, ríos, exacto. sin puente. Entonces, ¿y qué tiene que ver Ministerio de Transporte? Bueno, tiene que ver. Tiene que ver también. Tiene Sí. que ver energía. Gonzalo, me están mirando acá, tenemos que ir a la segunda pausa comercial. Estamos conversando con Gonzalo Plaza, director de la Fundación 99. Vamos y volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, estamos de vuelta aquí en La Otra Cara conversando con Gonzalo Plaza de la Fundación 99, hablando de la discriminación que existe en la educación rural, que la verdad las cifras son conmovedoras y yo me espanté cuando las vi. Pero antes les quiero decir que Alimentos Cisternas, 70 años de nutrición animal, presente en todo Chile. Alimentos Cisternas, ser siempre el mejor. Gonzalo, ¿cómo puede competir un joven rural, lo voy a poner rural, que viene a Santiago a querer estudiar en una universidad si el Estado le ha dado menos herramientas? Hoy no puede competir. Hoy está varios metros más atrás para poder competir. Hoy día no puede. No puede. Literalmente no puede. Entonces no está con igualdad de condiciones. Por eso, lo que mencionábamos antes, nosotros trabajamos para que tengamos una igualdad de oportunidades. O sea, que el chiquillo, la chiquilla del mundo rural tenga la misma capacidad o las mismas oportunidades que alguien de una zona urbana. Que no importe porque nació en la zona más aislada, tenga los mismos accesos. Hoy día no tienen. No tienen agua potable, no tienen una educación con profesores que están formados, no tienen acceso a recursos pedagógicos, no tienen internet. Entonces hay un montón de falencias que tenemos que seguir avanzando para garantizarles esa igualdad de oportunidades. Que ellos elijan lo que quieran hacer después es cosa de esas personas, porque queremos la libertad. Pero tenemos que garantizarle como sociedad que cuando tengan que elegir después de cuarto medio, que elijan lo que quieran, pero que puedan elegir, no que no tengan por defecto seguir un camino Exacto. que ellos no quieren. Bueno, hay un viejo dicho que dice guaso bruto. Entonces, si existen guasos brutos, es responsabilidad del Estado. Yo sí tiendo a pensar que la responsabilidad siempre es de la sociedad, O ¿ya? no solamente del Estado, Mm. ¿ya? Porque afortunadamente no vivimos o no estamos en una sociedad estatista donde solamente el Estado mande. Es una sociedad más libre, por lo tanto es una responsabilidad compartida. Y tenemos que seguir avanzando. Y estamos ahí pirquineando
día a día para que en el fondo tengamos mayores oportunidades en esos niños y niñas y jóvenes. A ver, además quiero dar otro dato. En la macrozona sur, solo en los últimos 2 años se han afectado 26 escuelas rurales y casi 1.000 niños perjudicados. Se ha entregado ayuda de emergencia, pero, la ayuda de emergencia es hacer clase en ¿cómo se llaman ¿Las escuelas modulares? Sí, modulares, o los trasladan a otro colegio, que también puede ser lejos. Entonces, si tú empiezas a mirar, ahora tienes que sumar el terrorismo, para los niños rurales de la macrozona sur. Es como una cantidad. ¿Ellos se dan cuenta de lo postergados que están? Cuando uno habla con profesores, con profesoras, con ¿Ya? padres y apoderados, sí. Hay una suerte de entender, o no es resignación, pero saben que están más postergados. Entonces, algunas veces uno ve como más falta de expectativas. ¿Sabes qué? Aquí vamos a seguir luchando si es que en el fondo nunca nos han tomado en cuenta. Pero nada, ahí estamos batallando por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero cuando la evaluación docente, ¿ya? Cuando el profesor Sí. tiene que evaluar, Mm. hoy día los parámetros para evaluar a un profesor de un liceo, un colegio urbano, son los mismos para evaluar a un profesor de una escuela con 4 estudiantes. Eso no pega en ningún Ni lado. junta. Exacto, ¿cierto? Claro. Entonces, ese tipo de cosas estamos trabajando para poder generar como estos anteojos para mirar la ruralidad con anteojos rurales. Que Ya. tenga pertinencia en las políticas Perdón, públicas. pero yo, Gonzalo, tengo que decir algo. No es Tú me dices, homogéneo. estamos mirando, el Estado está mirando. O sea, yo hablo por ¿Por qué sociedad civil. ¿Por qué no miró hace 50 años? Uf, ¿Me entiendes? O sea, porque ¿qué? ¿Nos dimos cuenta ahora? No. no. Entonces, estamos mirando llevar internet a la zona rural. Eso es como de Condorito. O sea, no, estamos en la OCDE. Entonces, es como, ¿merecemos estar en la OCDE? Buena pregunta. Pero yo creo, claro, yo entiendo como tu efusividad, tu pasión, yo lo comparto. O sea, y tu Claro. rabia. Yo la comparto. Nosotros esa misma rabia como de, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué hace años y años no hay cambios? Claro. ¿Por qué aún no tienen calefacción? Además. Algunos de ellos. Se les gotea en invierno en el sur la escuela, no pueden ir a clase. No sé, un caso particular, no es generalizado, pero no pueden, o sea, niños y niñas que salen de su sala de clase al baño lloviendo y te piden, por favor, un corredor con un techito para que no se mojen entre la sala de clase y el baño. Y no se llene barro. Exacto. Por ejemplo. Entonces, hay un montón de carencias. Claro. ¿Por qué no ha pasado? Uno puede encontrar múltiples razones. La rabia. Pero nada, preferimos tomar la vereda más optimista Claro, y de seguir impulsando. De no seguir quejándose y hacer algo. Exacto. Y que sea en el 2025 y no en el 2070. Bueno, en esa parada estamos y por suerte hemos tenido aliados de los buenos que nos acompañan en este rumbo. Perfecto. Bueno, yo les quiero contar que la Ley General de Educación, promulgada por la presidenta Bachelet el 17 de agosto del 2009, en el artículo 1, dice, entre otras cosas, que fija los requisitos mínimos que debería exigirse en cada uno de los niveles de educación y regular el deber del Estado de velar por su cumplimiento, con el objetivo de tener un sistema educativo caracterizado por la equidad y la calidad de su servicio. ¿Dónde está la equidad y la igualdad en la educación rural? No ocurre. No se está cumpliendo la ley. No. Ese propósito, como está escrito ahí, claramente en la práctica no ocurre. Claro. No estamos garantizándole educación de calidad, equitativa, inclusiva a aquellos estudiantes. Luego avanza la ley y dice que, abre comillas, velar por la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa. ¿Hay igualdad? Seguimos. ¿Hay equidad, calidad? Lo mismo. Ahora, ¿hay igualdad de oportunidades? No hay. Y claro, aquí me estoy escapando del tema, pero esto y lo que a nosotros nos apasiona es el mundo rural y genial que estemos focalizados, pero si uno también lo abre un poquito, tampoco probablemente se cumplan eso en zonas urbanas más postergadas, También. en comunas más vulnerables, Claro. ¿cierto?
Claro, O sea, no se cumple no solamente en el mundo rural, también hay un grupo más amplio en el cual no se exacto, cumple. exacto. Pero en el mundo rural es a todos, Claro, o sea, es más, claro, más claro, uniforme. claro. Sigo con la Ley General de Educación, artículo 3. El sistema educativo chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución. Y ahí ya estamos mal. Luego especifica que, abre comillas, la educación debe estar al alcance de todas las personas a lo largo de toda la vida. ¿Se cumple? Artículo Ahí, 3. sí, ahí está ciertos matices. Por ejemplo, también lo mencionaba al inicio, la educación rural es 100%, no, no 100%, 96% pública. Sí. El privado, o sea, como ustedes saben, la educación hoy día tenemos provisión por educación particular pagada, particular subvencionada y por escuelas públicas, Claro. que dependen de los municipios o de los servicios locales de educación. Mm. Uno también se podría preguntar en el sistema que tenemos, ¿por qué el privado no abre colegios en el mundo rural, más aislado? Porque nos pasa, 96% son solamente educación pública, ¿Y por qué? porque no hay un interés económico Ya. para el privado a estar ahí. Entonces, cuando eso no ocurre, el Estado está garantizando, y así lo hace. Mm. O sea, como el dato no miente, 96% de la provisión en educación rural es pública. Y está bien que así sea, está bien que así sea. Mm. Porque el privado no está llegando ahí. Mm. Está bien que en otras zonas se comparta la provisión, está perfecto, desde nuestro punto de vista. Pero ahí, cuando para el privado esto no es atractivo, el Estado está llegando y está llegando. Perfecto. Yo quiero seguir leyendo para que la gente sepa cómo pueden haber leyes muy buenas, muy bonitas, porque es muy bonita la ley, me la leí ayer, no era nada de corta, pero que en la práctica, ¿qué se saca hacer estas leyes si no se cumplen en la realidad? Por ejemplo, artículo 4, la educación es un derecho de todas las personas, deber del Estado que el sistema integrado de los establecimientos educacionales de su propiedad provea la educación gratuita y de calidad. Es deber del Estado velar por la igualdad de las oportunidades. O sea, lo va repitiendo en los artículos, ¿ya? Entonces uno lo lee y dice, ya, no tengo ni un comentario, digamos. Yo creo que ahí es importante rescatar ¿Sí? que, sobre todo en los últimos años, hemos avanzado como país en proveer educación, de llegar a sitios donde, no sé si sabían, pero hay escuelas que tienen un estudiante, uno. Uno puede discutir si eso es sano, Claro. si es positivo para ese estudiante. Mm. Pero estamos proveyendo educación. Ahora, el segundo paso es, estamos proveyendo la de calidad, estamos proveyendo educación que genera oportunidades Claro. iguales en las Y poder personas. llegar a la universidad como igual con un urbano. Sí, vuelvo al Por punto ahí. ejemplo. No solo a la universidad, sino No, que, pero que elijan Mm, lo que quieran ser, ¿cierto? mm, Y que no tengan una trayectoria como impuesta porque no tienen otra opción. Y eso, el tema de la calidad no está, y el tema de la igualdad de oportunidad no está ocurriendo. no. Luego de todo lo que hemos analizado, Gonzalo, podemos concluir que no solamente hay fallas estructurales en la educación rural, que es una de las conclusiones de ustedes, que hay fallas estructurales, que también me llama la atención, porque las fallas estructurales son las que botan un edificio, digamos. ¿Ah? O sea, en el sentido de que es una falla de un pilar, no es que la pintura quedó rayada. Entonces, además de fallas estructurales, se puede decir que, bueno, uno, que no se está cumpliendo la ley o que hay una violación a la Ley General de Educación. ¿Qué es lo más acertado decir? Sí, yo no soy abogado, entonces no me puedo meter en esa línea, ¿Mm? si se cumple o no se cumple, no conozco esas ¿Mm? acepciones. Lo que sí podemos decir son dos cosas. Uno, que el mundo rural está más postergado y el Estado sistemáticamente ha dejado más de lado a ese segmento. 280.000 estudiantes, 30.000 profesores, y creemos que hay que dejar de mirar el mundo rural como una mirada asistencialista a los pobrecitos y la mirada más compasiva, sino que tienen igualdad de derechos, tienen la misma dignidad y trata que cualquier tipo de persona y estudiante en el mundo educativo. Entonces, uno puede decir, ¿están más rezagados? Sí. ¿El Estado ha fallado en eso? Sí. ¿La sociedad ha fallado? Sí. Tenemos que poner las pilas para que, y con el sentido de urgencia, sobre todo ahora que es post pandemia, donde ahí hubo más conflicto y mayor rezago, apuremos el tranco con ellos y ellas. Perfecto. Muy claro. La radioagricultura está a lo largo de todo Chile, pero bueno, el nombre, agricultura, se oye mucho en zonas rurales. ¿Qué mensaje le podrías dar tú a esos papás
que sienten que no le están dando todo a sus hijos, o a los jóvenes que nos están escuchando, o a los profesores rurales que nos están escuchando? Algo, no sé. Sí, varias cosas. Hace muy poquito, el 7 de abril, se conmemora todos los años el Día de la Educación Rural, ¿ya? Pues debido al natalicio de Gabriela Mistral. Entonces también celebrar al mensaje al mundo rural, profesores, estudiantes, es valoremos esta joya. Para nosotros la educación rural es una joya, en el sentido de que las metodologías pedagógicas, no quiero aburrir con el tema, pero lo que sucede ahí pedagógicamente, en muchos lugares se está ocupando como un ejemplo de una buena práctica. Perfecto. Porque desarrollan no solamente más matemática o lenguaje, sino que también habilidades que son Otras importantes habilidades. para la vida. La comunicación, la colaboración. Y otro mensaje muy importante es que esto es una mirada colaborativa, no solamente de la Fundación 99, ni el Estado, ni la empresa privada. Es una colaboración. Y aquí, si esto, a mí es un tremendo agrado estar aquí en la Radio Cultura, porque hacemos un llamado también a, sobre todo a estas empresas, quizás no las más grandes, pero las empresas locales que quieran aportar a su zona. Las puertas están más que abiertas para poder aportar y hacer crecer el desarrollo rural en temas de emprendimiento, en temas de educación rural y en temas de infraestructura, como hablábamos antes. ¿Y lo pueden hacer a través de contactando a la Fundación 99? 100%. Nuestro rol es justamente articular Perfecto. entre el mundo privado, el Estado y las comunidades rurales para que progresen y prosperen. Perfecto. Y por último, ¿qué le dirías tú a cada chileno de en torno a cómo puede ayudar, cómo podemos ayudar en mejorar la educación rural? Justamente ahora estamos abriendo, y también el Estado está abriendo una convocatoria para hacer tutorías. ¿Ya? Y esas tutorías, ¿qué es lo que buscan? Buscan que ciudadanos comunes y corrientes, como se dice, ciudadanos a pie, pueda vincularse a un estudiante que tenga mayor rezago académico ¿Ya? post pandemia Perfecto. y apoyarlo en sus estrategias de lectura. Perfecto. Entonces, ahí hay un camino importante. Muy bueno y muy fácil, porque es por Zoom. Y es por Zoom, Claro. exactamente. Sí. La Fundación 99 también tiene un llamado ahí para juntar ese tipo de voluntarios, y también adherimos al llamado que hace el Estado, el gobierno en particular, el Ministerio de Educación, para tener estas 20.000 tutores. Y esas personas que quieren hacer esas tutorías, ¿dónde se tienen que comunicar? Particularmente hay una página del Ministerio de Educación que se llama Reactivación Educativa. Ya, pero meterse al Exacto. minedu.cl y Exacto. ahí ahí están la buscan. congregando, canalizando todos estos tutores para poder hacer frente a esta calamidad que tuvimos, catástrofe post pandemia, de cómo recuperamos ese aprendizaje. Perfecto. Y la urgencia para nosotros está en el mundo rural. Gonzalo, estamos llegando al final del programa, se pasó volando. Muchas gracias por venir. Que les vaya muy bien y que sigan ahí dándole firme. Yo quiero terminar esta entrevista hablando de lo mismo que comencé, que uno cree que las noticias más importantes son que la violencia en las calles, que el terrorismo, que son terribles, si no le quito mérito, pero qué increíble a veces lo que está ocurriendo en el día a día y uno ni siquiera se da cuenta. Y también son noticiones, tremendas noticias, y que hay que darlas a conocer, porque si queremos avanzar como país entero, no podemos dejar al sector rural afuera. Así que ese es mi llamado, que estén muy bien, aprovechen este domingo, descansen en familia, y no nos vemos el próximo domingo, porque son las elecciones y hay un programa especial de prensa para informar todo lo que esté ocurriendo ese día. Así que nos vemos la semana subsiguiente en La Otra Cara con otro o otra entrevistada. Que estén muy bien. En Agricultura fue La Otra Cara con Rosario Moreno. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hero 6 de Amazon. Producción Doris Mora.